quiero presentarles al ingeniero Hans Blomayer, quien nos acompaña también el día de hoy. Él es representante de la Fundación Konrad Adenauer en México, quien nos dará unas palabras. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poder vernos, por lo menos por esta vía, a la distancia y gracias a la tecnología. Todos estamos en una situación similar, la mayoría ya trabajando desde casa, pero nosotros no hemos querido bajar nuestro ritmo de actividades usual y hemos buscado fórmulas como para poder seguir contribuyendo al debate político, económico, social en México sobre lo que está pasando. Y en el primer intento de hacerlo, pues optamos, cosa que no era difícil por el tema del día, del momento y probablemente de las semanas y meses que tenemos por delante, que es informarnos en primer lugar qué es lo que está pasando, qué debemos esperar en las próximas semanas. Así que le agradezco profundamente a Héctor que haya inmediatamente accedido a esta petición con su know-how, con su conocimiento como médico, pero también con su experiencia de diputado nacional, o sea, viendo tanto la parte técnica como la parte política, de poder darnos sus impresiones, su conocimiento sobre esta materia. Así que nuevamente, Héctor, muchísimas gracias por sumarte a esta iniciativa. Y como decía Eduardo, este es primicia, este es nuestro primer intento de seguir con nuestro trabajo por estos medios y estamos bastante entusiasmados que hemos podido ya establecer esta primera conexión y estaremos informándoles a través de nuestras redes en los próximos días sobre futuras actividades de otros temas, otras materias que también siguen siendo relevantes en México para así continuar con nuestro trabajo. Y claro, todos compartimos, creo, la esperanza de que en un futuro, ojalá no tan lejano, podemos volver a la comunicación presencial, que creo que es la que todos añoramos ya desde ya. Así que esto sería todo por mi parte. Y Héctor, estamos atentos a tus palabras y a tus comentarios. Muchas gracias a todos. Gracias. Ingeniero. Y bueno, justamente el día de hoy, la razón que nos reúne es esta conferencia virtual titulada COVID-19 en México, su efecto y la actuación política, que será impartida por el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Y antes de comenzar, quisiera brevemente presentarlo. Él es originario de León, Guanajuato. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad de Guanajuato, especialista certificado en cirugía general y en salud pública. Tiene un doctorado en Ciencias de la Comunicación con énfasis en cirugía y doctorado en la Administración Pública. Ha sido profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, de la UNAM y de la Universidad de Anáhuac del Norte. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, secretario de Salud en 2 ocasiones y secretario de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato. Fue legislador estatal y federal de mayoría relativa, habiendo sido presidente de la Comisión de Salud en ambas legislaturas. Actualmente es académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía, académico numerario de la Academia Nacional de Medicina y profesor honorífico de la Universidad de Guanajuato. Es miembro activo y consejero nacional del Partido Acción Nacional, diputado federal, secretario de la Comisión de Salud y coordinador de la Fundación Miguel Estrada Iturbide. Vamos a comenzar con nuestra conferencia, por lo cual le pido a nuestro ponente, doctor, adelante. Perdón, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, ahí ya te escuchamos. Ok. Déjame me resto tantito para que... Primero agradecer muchísimo la invitación, la cual, después de ver a buenos amigos ya de viejas historias también, don Ernesto Saro, Terio Ortuño, a María Solange, a Calíope, a Marco Antonio, y obviamente pues agradecer muchísimo para poder platicar en los próximos 60 minutos, dando espacio luego para poder ver si hubiera alguna duda de lo que ha significado en México esta pandemia de COVID-19. La agenda que hemos desarrollado es, primero, ¿qué es lo importante? Protegerse y proteger. Y creo que en este punto no se ha insistido lo suficiente para que logremos cambiar
mucho de lo que podríamos cambiar nosotros. La segunda parte estaría hablando de un análisis introductorio del SARS-CoV-2, que es el virus y la enfermedad, que es COVID-2019. Y por último, la evaluación a título personal, que no representa ni la visión de mi fracción, ni la visión de la universidad, sino es a título personal, cómo he visto al gobierno federal actual. Lo importante, protegerse y proteger. Es increíble cómo pocas enfermedades con medidas tan simples pueden ayudarse a proteger al ciudadano y proteger a otros de la infección por este coronavirus. También es muy fácil poder detectar los signos de la enfermedad. La gente ya estaba acostumbrada a lo que significa la influenza. No, aquí no hemos tenido otras enfermedades por coronavirus como el SARS o como el MERS, pero sí tenemos influenza y estamos muy acostumbrados a esto. Y cómo es la concurrencia entre los signos de la enfermedad y las medidas que hay que hacer puede proteger a la población. Y cómo a lo largo de estos ya casi 3 meses hemos estado batallando para comunicar lo que debiésemos de comunicar. Entonces voy a insistir un poquito más, si me lo permiten, y más porque hay gente como Ernesto Saro y un servidor que no nos conocemos en el primer hervor. ¿Cómo protegerse? Pues estas medidas parecieran claras. Son 5 y muy simples, casi el enfoque visual nos daría una respuesta, pero yo voy a insistir en cada una de ellas. Primero hay que mantener distancia. Y mantener distancia significa, sí, 1,5 metros. Es un virus pesado. Es un virus que solamente con tos puede llegarte a la cara, pero si no, con una distancia de 1,5 metros es suficiente. Y aquí un énfasis especial en algo que ha empezado a dejar de ser el gobierno federal. Ha insistido a últimas fechas ya, pero hay que proteger mucho más a las personas mayores con suficiente distancia. Aún en la casa, entendemos que en muchos hogares de México puede ser complicado, porque ya sabemos que casi la mitad de la población vive a veces de 2,7 a 3 personas por cuarto de habitación. Entonces, decir eso es muy fácil, pero la gente que está viviendo en las viviendas regulares de México no ha sido tan simple. Cuando tú estés en una fila, en la que sea, mantén la distancia. Mantenerte alejado de eventos y reuniones, en el caso como esta misma que puede ser presencial, dice Hans, bueno, ya estamos haciendo ahora por un mecanismo de tecnologías de la información, y evitar contactos innecesarios y grandes multitudes de personas. Adentro de la casa igualmente, cuando alguien sale de la casa, toma el transporte público y regresa, él puede ser una fuente de contaminación. Desde que llega a su casa debe hacer medidas específicas para, además de guardar distancia, las manos, que son las que van contaminadas usualmente, o algunos de los objetos que trae con las manos, como la llave, el celular, la cartera, tiene uno también que descontaminarla. Así de simple. La segunda medida es lavarse bien las manos. Miles de videos han circulado. El agua y jabón es lo más simple. Evitar tocar a otras personas al saludarlas. Lavarse las manos regularmente y minuciosamente durante al menos 20 segundos con agua y jabón. Las manos son el principal contaminante, insisto, y en el caso de que no hubiera agua y jabón, hay quien tiene gel con alcohol, pero agua y jabón es suficiente para no caer en el simplismo de gel en cualquier momento, sino si tú estás tocando diferentes objetos, diferentes superficies, hay que asearla. Si estás en tu escritorio y van personas a tratarte temas y traen documentos y usa tu área de trabajo, hay que estar limpiando después que esa persona se vaya. Y por último, pues pueden dar el germen en las manos, pero si los conectores de luz con los codos y utilizar la mano izquierda, salvo que sea zurdo. Todas las manos derecha, la mano derecha casi es 20 veces más común que se toque la cara con la mano derecha que la mano izquierda. Es un tip. Hagan todo lo que tengan que hacer, abrir la llave de la puerta con la mano izquierda, la llave del carro con la mano izquierda, sus contactos con la mano izquierda y hay menos probabilidades que toquen la cara. Las mujeres que traen el pelo suelto, a veces el pelo le está siempre insistiendo en querérselo acomodar y es más factor de riesgo. Evite darse la mano y el contacto. Evite tocar, saludar a otras personas. En México somos muy apapachadores, pero hay que insistirlo, aunque parezcamos groseros o inusuales. Estornudar en el hueco de tu brazo o en un pañuelo, usualmente pañuelo de papel. Mantenerse lo más alejado de los demás al toser o al estornudar. Y mejor aún, pues, apartarte de ellos. Estornuda en el pliegue del brazo o, insisto, con un pañuelo de papel de preferencia, al que debes de tirar. Y después de eso, lavarte las manos.
quedarse en casa con fiebre y con tos. ¿Has pasado tiempo en un área en la que ya has visto nuevos casos de coronavirus? Y ya no digo en China o en Rusia, los son fifís que ahora dicen, porque viajan al extranjero, van a Alemania y regresan, o van a Vail en Colorado y regresan, sino, y ahorita estamos en México en otra etapa. Entonces, León, Guanajuato, por ejemplo, en mi ciudad ya hay casos de coronavirus. Todavía no es un tema de propagación comunitaria, pero ya hay casos y uno tiene que tener cuidado. Si los síntomas son 3 los que hoy privan: tos, fiebre, dolor de cabeza. Si tienes estos 3, y al menos alguno de los que siguen, dificultad para respirar, dolor de las articulaciones, dolor de los músculos, dolor de la garganta, que tengas mucha secreción nasal, que tengas una conjuntivitis o que te duele el tórax, esto más el que tengas fiebre o tos pudiera significar que se trata de coronavirus, o puede ser también cuadros similares a los de influenza. Por eso es que tú que tendrías que hacer, pues llamar con tu doctor: oiga, vengo de un lugar así, o estuve en contacto en una zona asá, o no supe qué pasó, pero ahorita me siento de esta manera. En vez de acudir al centro de salud, hay que llamar por teléfono para que tengas instrucciones, porque si realmente puedas tener la enfermedad durante todo tu traslado, vas a estar contaminando a las personas. Reconocer signos de la enfermedad es clave hoy. Los síntomas iniciales, insisto: tos, secreción nasal, dolor de garganta y fiebre. Algunos pacientes, pocos, se han reportado de 10 al 12% pueden tener diarrea. Los casos de la neumonía da dificultad para respirar, puede dar dolor torácico y es muy notorio. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir en que tú te pudiste haber contaminado con el virus? La media es de 7 a 9 días, pero hay gente que hasta los 14 puede presentar síntomas. Por eso los cuidados que llevamos el día 0, con mi esposa y yo, es oftalmóloga, yo soy médico, cuando ella va al hospital y regresa a casa, ese vuelve a ser su día 1. Y buscamos la separación y la distancia social entre los dos, porque en la ida al hospital, en ver sus pacientes, ojos, boca, nariz, son los más contaminantes. Entonces, cuando ella regresa, pues, tiene que hacer su cuarentena de 14 días para poder convivir. Convivimos en recámaras por separado para ir. Si yo salgo a la calle, hacemos para lo mismo. Al regreso es el día 0 otra vez y empezamos por 14 días. Hasta ahí es la primera parte. Yo insistiría con todos ustedes en que estas medidas tan simples como lavarse las manos, guardar la distancia y saber qué toca uno con las manos y estarlos limpiando, con algo tan simple como 1 litro de agua, 20 centímetros de cloro y se puede limpiar. Si es alérgico al cloro, puede utilizar una solución con alcohol al 60%. La segunda parte de estos minutos tiene que ver con el análisis introductorio del síndrome agudo de insuficiencia respiratoria, al MERS del Medio Oriente, al SARS-CoV-2, navegando en lo desconocido hasta posicionarse como la primera pandemia causada por el coronavirus. El milagro de la ciencia que no habíamos visto, y mira que Ernesto Saro se dedicó a la industria farmacéutica mucho tiempo, es que es impresionante ahora que ya a los 10 días que apareció el primer caso, ya sabíamos cuál el bicho, qué estructura tenía el bicho, cómo se estaba manejando, y eso nos da muchísimas áreas de oportunidad, y de eso quiero comentarles un poco. Primero, que lo que he visto, y más ahorita por lo que veo de la senadora Tere Ortuño y muchos más que han sido ya legisladores y muchos actores políticos importantes, se dejan ir mucho por las noticias. Y aquí el primer mensaje que quiero compartir puntual de cómo ver las cosas es medicina basada en evidencias. Es decir, las pruebas que uno puede tener es lo importante. Porque si uno ve, tú te metes a Google y pones coronavirus, te vas a encontrar millones de páginas por día, o muchos videos del médico que está en el hospital italiano en el 4º piso y de ahí manda su mensaje, pues que pueden ser muy emotivos, pero deja de ser mucho la ciencia, y la ciencia es la que debe de ilustrar. La primera página tiene que ver con la página de la Organización Mundial de la Salud. Ahí está la liga, esto va a estar presente y va a estar posicionado para todos ustedes. Después de la parte mundial viene la parte panamericana, es la página de la Organización Panamericana de la Salud. Después la página de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, hizo una página específica para dar seguimiento a esta pandemia. Después, una página en donde se registran todas aquellas investigaciones que se están haciendo acerca del tema y que tengan fondos públicos o privados. Tienen que registrarse en clinicaltrials.gov. Después viene la página de la Biblioteca Nacional de Medicina, en donde están registrados millones de artículos médicos
y el 98% que se publica en el mundo tiene un índice en esta página y uno puede saber qué está pasando. Los que hacemos un poco de medicina y un poco de política y tratamos de incidir en los demás, buscamos siempre estas páginas y estamos al día en ellos para saber qué puede estar ocurriendo. Héctor, perdón que te nacional, pues la página formal de la Secretaría de Salud Federal. Y en el caso de Guanajuato, como estoy seguro casi en todos los estados donde ustedes viven, habrá una página de su propio estado. Voy a hacer un pequeño análisis de qué se trata. Héctor, perdón que te interrumpa. La primera, que es la página de la Organización Mundial de Salud, está en español y en inglés, ya no hay que traducir, o sea, simple las medidas. Vienen temas de salud y en el caso es acceso. ¿Quién? Héctor, perdón, nada más que te interrumpa. No se están viendo tu pantalla compartida. ¿Está viendo tu pantalla compartida? ¿No se está viendo la pantalla compartida? No. ¿Podrías volver a ponerla, por favor? Sí, cómo no. A ver, tú me dices, ¿hasta dónde se compartió? Listo, ya la estamos viendo ahora sí. Pero, ¿lo anterior sí se vio o no se vio? Perdón. No, lo anterior no se vio. Ah, qué pena. Bueno, va a estar la ponencia en PDF y se las puedo hacer llegar y se puede poner en la propia fundación. ¿Es cierto? ¿Sí podemos hacerlo, Eduardo? Sí, por supuesto. Ok, entonces, aquí estamos ahorita mencionaba yo las páginas, están las ligas que les propongo para cuando ustedes tengan un tiempo y si tienen más interés, pues mi sugerencia, si son líderes, son lanches que puedan entrar a estas páginas y documentarse de primera mano. No recomiendo la cantidad de información que está circulando por allí. Esta es la primera, que es la página de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes verán que es una página donde casi todos los expertos vierten su información, intercambian las opiniones, se actualiza día con día y todo lo que va viendo de autoridad sanitaria a través del Reglamento Sanitario Internacional aquí se refleja. Aquí vemos lo que está ocurriendo y uno puede ir ya los vi otra vez. ¿Sí está compartiendo la página? Cali, ¿te estoy viendo? ¿Sí? Gracias. Sí se ve, Héctor. Es la página de la Organización Panamericana de la Salud. Ustedes verán que hay documentos al día. Ya se subió hoy otra página más. Hay infografías, documentos formales. Pero casi todos nos van a llevar a lo que mencionamos en un principio. Debe haber un mecanismo por el cual nos protejamos y protejamos a los demás. Entonces, también son páginas en español. Esta es la tercera página, la página de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. También es una página en español, vienen los datos. Acuérdense que el CDC, casi siempre en el reglamento, en el reglamento sanitario internacional, es el que controla lo que está pasando con estos sitios, tiene un sitio específico para buscarlo. Y esta es la página que les comentaba de los ensayos clínicos. Miren ustedes, anoche el secretario nos dio la buena nueva que van a empezar ya a hacer 4 estudios clínicos. Cuando ya a nivel internacional ahorita hay registrados al día de hoy 239 estudios clínicos. Los medicamentos que quiere probar pues ya han sido probados en otros lugares y entonces la brecha de oportunidad que tuvimos entre enero y marzo para hacer estudios, pues vamos a apenas a iniciar cuando empiecen a llegar los casos de manera más intensa en los hospitales para empezar a hacer los ensayos clínicos controlados. Un asunto notorio que ustedes podrán ver en la siguiente página, que es ya que son los mapas. Esta página le pones un clic, vean ustedes cuántos hay en México, 0. Es decir, en 3 meses de oportunidad de haber visto que iniciaron las cosas a llegar ahora, no estamos haciendo ensayos clínicos.
Esto está a disposición, está el protocolo completo. Si ahorita tú quisieras saber cuál es el protocolo que van a poner en México, pues todavía no lo conocemos, porque no está puesto el sistema y está registrado en forma para que los investigadores, los inversores públicos y privados puedan hacer. Entonces, con este mecanismo puntual de lo que está ocurriendo en investigaciones clínicas, verán que hay tarea por hacer. Estos artículos publicados de enero ahora, un cuate me platicó y dijo que había, etcétera. Ustedes verán ahí los artículos circuló mucho un meme que ya un médico francés había descubierto la cura, que era la cloroquina. Pues ahí están 1930 artículos, los puedes bajar, el resumen puede estar, casi el 90% son gratuitos, puedes bajar el artículo completo y tener el interés de hacerlo de manera directa o que alguien de tu equipo te apoye. Lo que ha sido notorio es que los investigadores nacionales hoy están muy callados en esto que está ocurriendo, salvo una proactividad del doctor Alejandro Macías, de Samuel Ponce de León. Pues la verdad es que el Sistema Nacional de Investigadores está callado. El otro día nos decía el subsecretario, hizo el número de años del número de su equipo técnico, cuántos años llevan de graduados, a qué se han dedicado, y él decía que la experiencia acumulada de todos los que estaban participando eran 220 años. Pues entre mi esposa y yo tenemos 80 de profesionales, y si sumamos la experiencia de Ernesto, que sí dice su edad, pues ya casi acumulamos los 200 juntos. Entonces, como que no es mucha gracia el decir 230 años, sino a ver, ¿quién ha estado con un equipo formal para estar viendo lo que está ocurriendo y hacerlo en línea? Si habláramos entre los ensayos clínicos, hablamos los apoyos de la FDA y la CDC para que hubiera pruebas, por ejemplo, hubiéramos encontrado hoy que en México ya estarían los inversores haciendo pruebas, hacer pruebas y pruebas y más pruebas, pero eso no está ocurriendo. Como verán, no hay un solo artículo de México en este tema de ensayos clínicos, porque, bueno, pues vamos, las medidas están haciendo muy bien, pero 3 meses más tarde, y eso no va a ayudar mucho. La siguiente página que les propongo puedan revisar, obviamente, pues es la página de salud. Pero si verán, aún la página de salud, pues se alimenta poco, va dando nuevas, muy poco solucionables. Si tú quieres buscar aquí, o en la COFEPRIS, o en el INDRE, o en el CONACYT, cuáles son los mecanismos para que cualquiera pueda participar en la investigación, en la innovación, en la generación de conocimiento acerca del COVID, en el manejo del miedo, en el manejo de comunicación de riesgo, pues la verdad estamos muy lejanos de tenerlos, porque el responsable del área, que antes era el director de epidemiología, pues es el vocero presidencial, se la pasa en conferencia de medios, es el vocero ahora del Consejo de Salubridad General, pues es imposible que no se pueda armar un equipo que pueda ser serio. Y la última que les comentaba yo que se puede buscar es en los estados. En el caso de Guanajuato, se actualizó hoy a las 14:07 cuando hice la impresión de la pantalla, y verán, viene cuántos casos son descartados, 536, cuántos son casos en investigación, 89, cuántos son casos confirmados. Y aparte, contra esto se contrasta el número de camas que se tienen en los hospitales de Guanajuato, se contrasta la capacidad de pruebas que tenemos diarias para hacerse de 100 a 300 pruebas. Entonces, si llegaran 100 casos más, 300 casos más, tendríamos la capacidad para resolverlo. Lo que está en investigación es simplemente el tiempo que tarda para hacerse la prueba de biología molecular. Ya el Argevio, que es una institución donde está el doctor Herrera Estrella, Premio Nacional de Ciencias también, tiene aparte una capacidad instalada para hacer 500 pruebas más si fuera necesario. Ojalá que en las mañaneras o en las nocheras, en vez de darnos la plática de lo que está pasando en el mundo, nos abocáramos a suponer, a ver, en Ramos Arizpe, ¿cuántos casos esperamos? ¿Qué estructura hay en Ramos Arizpe? ¿Cuántos neumólogos? ¿Cuántos infectólogos? Si es de Ramos Arizpe, ¿a dónde se van a ir? Si tiene Seguro Social o si tiene ISSSTE, o si va a depender de los servicios de salud. Y aparte en Coahuila se cruza con el tema de que pues ya ahora es el INSABI el que opera los servicios de salud, al menos en el contrato, ¿no? Yo no sé si sigan siendo los mismos o no, y está llegando como que el momento de lo más oscuro. Entonces verán, en León ya hay 28 casos confirmados, pero hasta ahorita de estos planteamientos uno puede saber al recorrer la página cómo es, cómo se llama, y no solamente los formatos de listados de sospechosos que se envían, pues para un tipo de morbo, pero ya hay páginas mucho más
valederas y en línea para hacer las cosas. ¿Cuáles son los tipos de evidencia en medicina? El nivel es lo que cuenta. Un caso es cuando dice como que el Resdemivir sí funciona, yo como que el agua de Tlacote funciona muy bien, oye que 4 raciones del Santo Niño y de Atocha funcionan, bueno, a lo mejor sí funciona, pero esa evidencia es de la más baja que hay. La segunda es cuando tú juntas a expertos por el número de diputados, senadores y políticos que opinan del coronavirus, el himno nacional podríamos cambiar lo que un experto en cada hijo te dio. Es decir, se juntan 10 en una mesa y son los expertos para decir qué es lo que hay que hacer para explicar qué métodos. Bueno, es mejor un grupo de expertos a uno solo. Después viene un comité de expertos en el cual ya se hacen consensos. El primer consenso, por ejemplo, para saber qué estaba pasando con las embarazadas y sus bebés que se contaminaron con el COVID en la región de China, bueno, se juntaron expertos ginecos con infectólogos y juntos decidieron la mejor manera y luego la transición de lo desconocido se va alineando conforme pasan casos. Primero hubo 8 casos, luego 38, luego se juntaron varios y uno empieza a revisar el siguiente nivel, que se llaman cohortes retrospectivas o múltiples series de casos. Oye, y en los que se infectaron en enero y que nació el bebé entre enero y marzo, el bebé se enfermó, hay transmisión perinatal, la señora que hubiera tenido COVID y que estaba embarazada en el primer trimestre del embarazo, ¿cómo van a nacer el bebé? ¿Qué está pasando con él? O sea, hay preguntas que todavía hay que analizarles en la historia. Pero ese cuarto nivel es un cuarto nivel de importancia en la evidencia. El quinto es cohortes prospectivas. Llegaban tantos pacientes que podía uno dividirlos para ver si un respirador era mejor que otro, si un mecanismo de antimicrobiano era mejor que el otro, si las placas radiográficas eran mejor que la tomografía, qué cantidad de oxígeno se le podía dar o no, y tú puedes tener series prospectivas que pones casos a un grupo de pacientes, controles a otro grupo de pacientes. Eso es mucho. Ir a revisar qué fue lo que pasó con los primeros 40 pacientes. El sexto nivel son ensayos clínicos, que tú pones 2 grupos, pero con pena por la prisa, por cómo van llegando, porque a veces no llega el medicamento, no lo haces al azar. Entonces, aunque sean 2 grupos, sí puede influir o el tipo de producto o el tipo de médico para saber en cuál vas a caer tú y aunque es un buen resultado, no es lo mejor. El séptimo nivel son ensayos clínicos en los cuales ni el médico ni el paciente sabe, por ejemplo, qué tipo de droga está recibiendo. China ha experimentado muchísimos de medicina tradicional para atenderlos y se han hecho ensayos clínicos controlados. Todos esos ya hoy se encuentran publicados. Y bueno, la cantidad de casos que se han dado es un muy buen número para tener conclusiones cada día más importantes. Y además, si ya sabemos cuál es su penetración genómica, cuál es su estructura, también uno puede estar viendo qué drogas ya son seguras para ponerse. Vuelvo a insistir que a diferencia en otros países en donde a la par se van haciendo los ensayos, aquí primero tienes que tener el protocolo, luego juntar los pacientes suficientes, luego empezar a ver cuál no funciona, cuando tú decides irlo haciendo al mismo tiempo. Y esa estructura todavía no se está dando. Si ustedes han escuchado algo del CONACYT en México, de qué fondeo han puesto para esta área, verán que cero. El último tipo de estudio, que es el más potente, se llama el metaanálisis, porque esto es lo que hacen es, puede haber un clínico bien hecho, aleatorizado en Italia, otro en Alemania, otro en Sudáfrica, otro en España. Bueno, los resultados se analizan los resultados conjuntos para ver si no hay algún tipo de influencia por la genética o por los determinantes de la salud de esa población. Uno puede, cuando se mete uno a las revistas y a los artículos, si usted dice, oiga, esto es un estudio, es una revisión sistemática o es un metaanálisis, pues en ese estudio sí vale la pena hacerlo. Yo digo, en estos 3 meses, les insisto, van casi ya 1000 artículos publicados y uno tiene que tener la precisión de... La tercera parte tiene que ver con la actuación del gobierno federal en México. Yo aquí quiero irme de la disminución del gasto público en salud a la centralización de los servicios, surgimiento del brote en Wuhan, China, ahora pandemia.
Esta es la población objetivo. La población objetivo a la cual se tendría que haber hecho la política pública son 56 millones de mexicanos que en teoría tienen seguridad social y en teoría se atienden. En la práctica 20 millones no van. 51 millones de mexicanos que tenían seguro popular, hoy tendrán todo incluido con el INSABI, y 21 millones que no tenían ni seguridad social ni estaban con seguro popular y que se supone también los cubrirá el INSABI, es decir, 72 millones. Pero el Producto Interno Bruto bajó del 2016, que tenía el 2.8% del PIB, al 2.4%. El presidente López Obrador, al igual que Peña Nieto, los últimos 4 años han disminuido el presupuesto a la salud pública en porcentaje del PIB y en lo que hacemos. Las siguientes gráficas se las robé a Calíope de un artículo que publicó recientemente en la revista Bien Común. Una cosa es ver el bloque y otra cosa es ya verlo por estado. Imagínense lo que va a pasar en el Estado de México, en el cual de los casi 17 millones que tiene el Estado de México, 7 millones tienen seguridad social y los otros 10 millones o tenían seguro popular o no tenían nada. Es el estado que tiene la mayor población sin seguridad social. Bueno, pues ahora veamos el resto de los estados, a Oaxaca, Michoacán, que además de tener muy pocos con seguridad social, la mayoría están dispersos, o en Oaxaca. Oaxaca, vean ustedes la cantidad de población, que es la franja en cafecito, pues tiene muy poca cantidad de población con seguridad social. Y la seguridad social se encuentra usualmente en las capitales o en aquellas poblaciones de más de 500,000 de habitantes, porque si no, la capacidad que necesita para atender este tipo de pacientes, pues es casi imposible. La segunda es cuánto se les dio en el FASA por persona de población de la que no era asegurada, pero que solamente tenía seguro popular para el 2020. Al Estado de México le dan 350 pesos por persona, a Coahuila, Ernesto, 100 pesos por persona. El compromiso del Estado es el mismo, pero la asignación presupuestal, vean qué diferendos hay en la aportación solidaria hacia los estados. Hay grandes diferencias. En el caso de Guanajuato es unos 220 pesos, pero algunos lugares como Oaxaca, que aunque tenga 350 pesos, pues la verdad es que por la dispersión de la población, poco le va a dar para alcanzar lo ordinario, ya no digamos lo extraordinario, como es el caso del COVID. Otro dinero que llega a los estados tiene que ver con el ramo 12. El ramo 12, aquí va el bloque completo y les puse las cantidades porque es sorprendente. Miren ustedes, el Estado de México, que tiene 10 millones de habitantes sin seguridad social, le dieron 6 millones de pesos. Y la Ciudad de México, que tiene menos de 4 millones, le dieron 9,000 millones de pesos. O sea, hay un desbalance real entre lo que se necesita y lo que se está aportando per cápita. Más pensando en que con este dinero tú tienes que atender todos los padecimientos que marca el INSABI, todo incluido, todos los procedimientos, todos los medicamentos, todos los insumos, desde el primer nivel de atención hasta el segundo nivel, que es el INSABI. Y viene el primer gran boquete. El INSABI no cubre el tercer nivel de atención. Y del segundo nivel solamente cubre las especialidades básicas, medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía y geriatría. Se les olvidó la anestesiología, la oftalmología, en los hospitales regionales de alta especialidad de la Secretaría de Salud y sin estar tampoco en las unidades médicas de alta especialidad del Seguro Social. ¿Cuál es el monto en salud que se va a gastar en México independientemente de la 39,000 millones de pesos se van a gastar del bolsillo de los mexicanos? Es el gasto más importante, el gasto privado. Y lo que ocurrió en los últimos 4 meses después del desastre de esta mal capacidad gerencial para comprar medicamentos para el cáncer, para subrogar servicios en el caso del tamizaje, para ayudarse con la Organización de la Sociedad Civil y todo este desastre que han visto de niños de cáncer, recorte de personal, no mantenimiento de equipos, subejercicio en ramo de salud. Bueno, pues el gasto privado va a incrementar mucho más este año y de los que incrementa más, obviamente los más pobres van a ser los más afectados. Alrededor de 30,000 millones de pesos va a ser lo que aportan los estados como una aportación solidaria estatal, ya sea
para el INSABI o ya sea para que ellos mismos, los que van a operar sus propios. 4,000 millones de pesos es la Seguridad Social, IMSS, ISSSTE, Pemex, y 248,000 de pesos la propia Secretaría de Salud, que es la que maneja, por un lado, la Secretaría de Salud y por otro lado, el INSABI y por otro lado, el Bienestar Social. Si uno mete un poco más de detalle del presupuesto para atender este tema, se va a dar uno cuenta que, por ejemplo, la Secretaría de Marina tiene 2,600 millones de pesos, la Sedena 6,600 millones de pesos. Cuando uno ve con estos presupuestos, uno entiende el mando gerencial del Ejército, en el caso del DN3, pero el DN3 debe ser nacional o en las zonas más afectadas. El haber puesto de entrada por el gobierno federal que el Ejército maneje los hospitales de Oaxaca, pues yo no creo que en los pronósticos que tengamos Oaxaca sea los más afectados, ¿no? Por la propia población. Pemex, 12,000 y ya le habían bajado los 2 años previos. Entonces, pues, ¿cómo no va a haber muertes en Pemex con contaminación? Si tienen menos personal, menos equipo, no están subrogando adecuadamente, pues iban más de la mitad bueno, el día de ayer ya rebasaron las muertes por COVID, lo que estaba pasando por los muertos simplemente por los contaminados en el hospital del sureste. Es una pena que el sindicato haya permitido esto. A lo mejor puede haber corrupción en un país, pero lo que no pueden permitir, ¿qué culpa tienen los derechohabientes y las familias de ellos que les rebajen la cantidad del sector? En el caso del ISSSTE, 63,000 millones de pesos, y el IMSS se lleva el gran paquete, porque se lleva 319,000 que maneja como IMSS ordinario, más 20,000 millones que maneja a través del IMSS Bienestar, ahora antes era IMSS Oportunidades, y 103,000 millones que se van directamente por FASA a los estados, y salud, 124,000 millones. De lo de salud, de esos 124,000, solamente 72,000 son para el INSABI. Es a todas luces claro que 72,000 millones de pesos no sirven para cambiar la salud en el país, puesto con la visión que puso en el Plan Nacional de Desarrollo y ahora en esta reforma constitucional que quieren hacer. ¿En qué está gastando la gente? ¿En qué está gastando la gente el dinero? ¿Cuánto representa el producto, el PIB de México en el país? Bueno, 2,253,000 millones de pesos. Eso es lo que significa el PIB en el país. La fabricación de bienes para el cuidado de la salud, 535,000 millones. Servicios hospitalarios, 439,000 millones, de los cuales 74,000 millones son de consumo privado. 435,000 millones de bienes y servicios conexos, 88,000 son de servicios privados. De esos son de servicios privados. 114,000 de administración de salud pública, pues solamente el sector público. 21,000 millones de servicios auxiliares para el cuidado de la salud, que son 18,000 millones de pesos privados. Y de centros y residencias para el cuidado de la salud, de 17,000 millones, 11,000 son por consumo privado. Y aprecien el último, Tere Ortuño, lo que significa el trabajo no remunerado en cuidados de salud. 378,000 millones de pesos. Es decir, el 80%, 90% de los cuidados dados en la casa para los pacientes con diabetes, con insuficiencia renal, los discapacitados que son dados por la mujer en la casa que no se les remunera, significa casi 5 veces lo que tiene de presupuesto el INSABI. Por último, la encuesta de ingreso y gastos en los hogares, cuando se le pregunta a la gente, oye, dime cómo está en la distribución, ¿tú en qué lo consumes? El 51% en medicamentos y otros bienes. Y si uno desglosa finamente esta cifra, se encuentra uno que casi el 21% es solamente medicamentos. Consultas médicas, 17%, servicios hospitalarios, 11%, bienes de apoyo, 7%, laboratorios y ambulancias, entre otros, 3%, y centros de cuidado para la salud, 3%. Dice el gobierno federal, y también pensaba el PRI, también el PAN, que teníamos que quitar los consultorios aledaños. Bueno, los consultorios aledaños el año pasado creció el 18% y los hospitales privados disminuyeron el 8%. Casi no creció nada los hospitales privados.
quiero puntualizar un poco cómo está quedando el INSABI después de la entrada en vigor de la ley el 1 de enero y la capacidad para atender el tema del coronavirus. Tendríamos 3 tipos de instituciones, entonces 3 segmentos. El primer segmento, sin seguridad social, que por un lado manejaría el INSABI teniendo hasta ahorita 28 estados, bueno, 26, pensando que Jalisco y Nuevo León tampoco están adheridos a él, y que manejan ellos los servicios de salud. Ya firmaron el convenio, ya mandaron el dinero, ya lo están manejando ahorita, pero apenas están aprendiendo a hacer las cosas. Y servicios estatales, 4 de Acción Nacional, uno de un candidato independiente que es Nuevo León y Movimiento Ciudadano de Jalisco, que están manejando sus propios sistemas de salud. Luego IMSS Bienestar y por último los hospitales de alta especialidad, tanto en la provincia como el que está en Guanajuato, en Tamaulipas, en Mérida, y los institutos y hospitales de especialidad de la Ciudad de México, el Hospital General, el Juárez de México, cardiología, nutrición, cancerología. Si ustedes han escuchado cómo han estado manejando el tema del COVID, están pensando solamente en esos hospitales, que obviamente va a ser imposible que del resto de la provincia, quitando los 30 millones de la zona conurbada, la Ciudad de México, quizás con Tlaxcala, el distrito y el Estado de México, que pueden ir a esos hospitales. La verdad es que en provincia tendrán que rascarse cada quien con sus uñas y la capacidad instalada pues es francamente insuficiente, porque el número de camas por cada 1,000 habitantes no llegamos ni siquiera a 2.5 y en algunos estados es inferior. Entonces, la seguridad social tiene serias deficiencias y lo que es peor en este esquema es que nunca se estuvo previendo bien las reservas y cómo daban cifras día con día diferentes y luego termina con un listado de decir que hay tantas camas disponibles, pero no están desocupadas, ¿no? Sabemos que casi la tasa de suspensión de cirugías en todas las instituciones es cuando van a ocupar terapia intensiva en un postoperatorio es casi el 20%, porque están esperando que se desocupe una cama para que llegue otro. Este mecanismo de reconversión de camas que están diciendo que no saben cuánto cuesta la reconversión y dónde se va a hacer, bueno, estamos en el 3er mes y todavía no es posible que estén contestando esas preguntas, mucho menos creo estén siendo capaces de estar haciendo esta reconversión que han estado diciendo. Ojalá que lo puedan hacer. Con seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, la CEMAR y Pemex. A diferencia de lo que puede ocurrir ahora, es que aquellos derechohabientes del IMSS, no usuarios, ahora sí pueden ser usuarios en el caso de esta enfermedad. Y por último, por los servicios privados y de asistencia social. En los servicios privados, las principales camas de terapia intensiva más desocupadas son los de los hospitales privados. Hasta ahorita, aunque han dicho en la federación que se iban a integrarse y que están viendo cómo y que hay muy buena voluntad, no hay un solo documento que mencione cuál es el mecanismo. Por ejemplo, en el caso del Seguro Social, el Consejo Técnico dice, a ver, una cama de terapia intensiva cuesta 37,000 pesos por día y fue publicado todo su catálogo de precios en diciembre del año pasado. Si una persona no derechohabiente del sistema ¿quién le va a pagar al IMSS? Eso no está en ninguno de los decretos que han sacado hasta ahora y es una gran insuficiencia del Consejo de Salud General. Lo único que hay es un modelo de atención primaria que apenas está implementando y no va a servir para el tema de COVID. Las demás reglas de operación, por ejemplo, mañana ya se hace oficial cuál es el número de código en la clasificación internacional de enfermedades del COVID, con todas sus complicaciones. Mañana ya sabremos, pero mientras tanto, esta enfermedad debe ser incluida como una enfermedad que provoca gastos catastróficos. Porque aunque sea muy poco el porcentaje, ellos dicen poco, 15 de cada 100 que pueden tener enfermedad moderada o grave, que requiera terapia intensiva por 115 días, ningún paisano sin seguridad social va a poder pagar eso. Y el Consejo podría, nomás diciendo, esta enfermedad se enlista en las enfermedades que gastan gastos catastróficos, para que un fideicomiso que está ahí disponible, de más de 30,000 millones de pesos, y ahí se con cargo a ese fideicomiso la atención de los pacientes sin seguridad social. Pues, ¿cuánto costaría que se le diera a todos los no derechohabientes los servicios que ha hecho el presidente de la República con el INSABI? Tomando en cuenta nada más que de los 70 y tantos millones, que en teoría van a cubrir los 72 millones, solamente 35 millones de servicios. Y aquí tenemos dos presupuestos. Un presupuesto de los 35 millones que sí van a hacer el uso de servicio, que usaron Seguro Popular en 2019
más los 13 millones que calcularíamos de los que no tienen seguro popular que pudieran hacer uso de los servicios. Serían 49 millones de mexicanos. Y tenemos dos tipos de precios. El precio que tenía el Seguro Popular para atender ese paquete, que sería cuánto se gastó en el Seguro Popular por los que lo usaron, y dividiendo eso daría de 11,495 pesos por persona, o el promedio de los que sí usaron el IMSS con el paquete que tiene presupuestado el IMSS, y serían 21 millones de pesos. El total, pensando en ese paquete completo que es el del IMSS, serían 1,075,000 millones de pesos. Si uno le resta lo que tiene asignado el presupuesto de este año, el déficit para poder cubrir lo que el presidente ha dicho son 905,000 millones de pesos. Le asignaron 72,000 millones. Obviamente, 3 puntos del PIB. No veo el espacio fiscal con esta recesión mundial que está viendo, con este precio de la caída del petróleo a $10, etcétera, etcétera. Yo no veo dónde puedan sacar tan siquiera para mantener el próximo año el presupuesto. Entonces tampoco lo veo claro por dónde puede salir. Voy a concluir. ¿Cuáles son los hechos que hoy tenemos? El 1 de diciembre de 2019 informa China a la OMS de que se presentó el primer caso. Después hubo cantidad de información, tanta hubo que Mitofsky empezó a hacer una serie de ver qué es lo que estaban pensando los mexicanos. Vamos a la 7ª serie. Desde si le tenía miedo o no, yo les recomiendo esta liga, ahí está el reporte de Mitofsky en su 7º levantamiento. Pasó de 43 con miedo a 63 con miedo. Pero si el 36% de los mexicanos de esta última visión siguen sin tener miedo, pues tampoco van a hacer caso de lavarse las manos, de tener distancia social y con qué tipo de mecanismo de comunicación. Digo, se ha insistido en cada mañanera y en cada nochera y toser y en dónde se tienen que toser, etcétera, pero el que nomás tiene clavos, nomás piensa en martillos. ¿En dónde están los sociólogos que están comunicando? ¿Cuál es el mecanismo de comunicación de riesgo? ¿Cómo llevamos ese mensaje? Porque ellos piensan, y aparte hasta se exasperan, ¿no? Es que lo hemos dicho 1000 veces. Digo, hubiéramos visto la cara de preocupación de Hugo López-Gatell, muy preocupado el sábado, realmente se veía ya cansado, porque no ha podido penetrar con su mensaje. Pero debemos hacer mecanismos diferentes y este país tiene muchísima gente que podría hacer grandes equipos para comunicar de mejor manera y que este 36% de gente que todavía hoy cree que no es un peligro, entre muchas más variables, ustedes pueden revisar en la encuesta que no es motivo de esta plática, se van a dar cuenta que hay mucha tarea por hacer y que si estuviéramos trabajando como equipo lo pudiéramos hacer mejor. Otro hecho, la epidemia fue declarada como emergencia de salud pública 30 días después, el 30 de enero. Y luego el 11 de marzo fue declarada pandemia. Toda la información que ha habido en las páginas, todo lo que se ha dicho por las fuentes oficiales, internacionales, y aquí se dice, estamos haciendo lo que ellos dicen, pero lo que ellos dicen ha sido muy diferente a lo que aquí hemos hecho. Bueno, esta pandemia es la primera que yo recuerdo, y tengo 41 años de médico ya este año, en que tú la ves en tiempo real, o sea, es un reality show, tú ves por día, por área, por España, hay museos y ligas interactivas cotidianas, en dónde está, cuánto fue, cuánto se recuperó. Imagínense ustedes, en esta tabla, si simplemente quiero decirles en el cuadrante superior derecho, decía Elvia, mi esposa, oye, si los 76,206 recuperados en China, que significa que después de la infección por este virus que es de RNA, te deja inmunidad, ya están inmunes, esa gente podría ir a otro país a ayudar a cuidar a los enfermos, podría ayudar con todo este mecanismo de descubrimiento de vacunas, de innovación. Ustedes analicen el total de recuperados, 19,000 en España, 15,000 en Alemania, 15,000 en Italia, 14,000 en Irán, y pueden ser fuentes, porque tampoco se ocupa gran tema para hacer las cosas como debe ser. Les quiero relatar nada más para que ustedes puedan juzgar lo que se dice. Fíjense, muchas cosas se dijo el director de la OMS, pero un detalle técnico dijo es que se ha dicho desde el primer momento, desde diciembre del 19, que los países deben adoptar un enfoque basado en la participación de todo el gobierno y de toda la sociedad en torno a una estrategia dirigida a prevenir las infecciones, salvar vidas y reducir al mínimo sus efectos. Bueno, si ustedes analizan lo ocurrido en México, eso de la participación de toda la sociedad no ha sido.
pareciera ser, al igual que esta visión centralista de la Cuarta Transformación, que ese mecanismo de centralización y de tiranía sanitaria queda limitada a 3 o 4 personas. Si uno ve en las páginas oficiales de la Secretaría, no en lo dicho, sino en los hechos que están ahí plasmados, estamos muy lejanos de lo que se tuvo que haber hecho desde aquella época. Que los países deben prepararse en 4 esferas claves. Primero, prepararse y estar a punto. Segundo, detectar, proteger y tratar. Tercero, reducir la transmisión. Y cuarto, innovar y aprender. Que la OMS sigue haciendo un llamamiento para que se activen y amplíen los mecanismos de respuesta a emergencias. Informen a su pueblo sobre los riesgos existentes y sobre la forma de protegerse contra ellos, que es tarea de todos. Fíjense, tarea de todos. El quédese en casa, que forma parte clave de este mecanismo de aislamiento social y que apenas está empezando a existir, pues pareció una vacilada que el presidente de la República, el titular del órgano constitucional en salud más grande que tiene México, una institución creada desde 1833, ratificada en la Constitución del 17, primero se llamaba Consejo Superior de Salubridad, ahora Consejo de Salubridad General, que esté payaso todavía en la última, su subsecretario diciendo aquí que es en casa, no saluda en mano, y el señor saludando de mano porque le vale un grillo. Bueno, pues, ¿cómo puedes comunicar bien cuando el líder, y que lo sigue mucha gente porque no ha bajado su popularidad, para decir, si el cuate no le tiene miedo, está viejito, fue operado de corazón, a lo mejor toma anticoagulantes y le vale un grillo, bueno, pues ¿por qué no le va a importar a ese otro 36% de 128 millones de mexicanos? ¿Cuál es el mensaje que realmente estamos mandando como país? Dice, y sobre la forma de protegerse, que los encuentren. Pues ¿cómo lo vamos a encontrar si en este monopolio de la salud ya federalizado, centralizado en el INSABI y en el IMSS y en el ISSSTE, pues ¿cuántas pruebas las que ellos dijeron? ¿Con qué criterios los que ellos dijeron? Y por cierto, en 14 días cambiaron los criterios, qué bueno, porque los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. Y si no estás pensando que puede haber ya comunitarios, porque no vas y los buscas, porque tú mismo restringes los criterios de inclusión, va a ser completo. Rastreen todos sus contactos, preparen sus hospitales. Bueno, después de que se declaró la pandemia, nos empiezan a decir cuál es la lista de los hospitales, la lista de los insumos que piensan ir a comprar, como camas de terapia intensiva, respiradores, y hasta ponen la cantidad de 3,000 millones de pesos, pues que obviamente no alcanza para nada, por un lado, y por el otro lado, para ver si con ese dinero, teniendo el dinero en la mano, pueden encontrar la infraestructura en otro lugar. Por último, que protejan y formen a los trabajadores de la salud. No hay día en el que hoy y mañana en los hospitales del IMSS, de algunos hospitales estatales, salen los profesionales. Oiga, aquí no hay mascarillas, no hay gel, no hay jabón. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo sí le entro a trabajar. Yo no tengo miedo, pero tengo miedo de contaminar a mi familia. ¿Ustedes han conocido en dónde fueron a comprar las cosas? No sabemos. Y dicen, no, ya las compramos. Oiga, pues revisamos la página de intranet, de todas las páginas donde pueden estar comprando y pues no vemos en dónde. Que es de confianza. Que se ha presentado demasiada atención a la palabra epidemia, proponiendo a ellos otras palabras que importan mucho más y que son más útiles para inspirar a la acción en la nación. Preparación, prevención, salud pública y liderazgo político. Liderazgo político que no tenemos. Hoy el secretario de Salud es una mesa de adorno. El doctor Alcocer con pena ha sido totalmente rebasado por la derecha. Ya no es ni secretario de Salud y ni siquiera presidente del Consejo de Salud General. Anoche, en el tema serio, el que sale a dar la noticia es Marcelo Ebrard y lee los acuerdos del Consejo de Salud General cuando Marcelo Ebrard ni siquiera forma parte de ese consejo. Ya se está destapando, a mi juicio, para la próxima elección presidencial, porque no tenía razón de ser que el señor estuviera ahí, porque ahí estaba el presidente del Consejo de Salud General en ausencia del presidente de la República. Y el doctor Alcocer ni siquiera opina del Consejo y mucho menos de la salud, porque el que habla de salud es el subsecretario López-Gatell. Y en política la forma es fondo. Cuando el propio subsecretario nombra a los 2 premios nacionales de ciencia que forman parte de su equipo, y está uno sentado a su derecha que no habla, y otro parado a la izquierda atrás de él, ni siquiera en la visión de poderlo sentar en las instituciones y a las gentes, cuando crees tú con soberbia que eres el único que lo hace bien. Las personas han estado fuera. Y ya por último, en este detalle, hay que estar juntos para hacer con serenidad las cosas que hay que hacer
y proteger a los ciudadanos de nuestro país y del mundo. Y la serenidad de las últimas entrevistas por la noche se ha estado perdiendo. Voy a hablar solamente ya de una estructura que me parece relevante para entrar al diálogo. El Consejo de Seguridad General ha sido, para fines prácticos, omiso, por decirlo menos, negligente, una simulación. Después de muchas presiones, el PAN hizo presiones, otros partidos hizo presiones, gente de ciencia hizo presiones para que se reunieran, ¿no? Bueno, se reunió por primera vez el 19 de marzo. Por primera vez, dicen, en la primera sesión ordinaria, en la única extraordinaria que ha tenido. Tú buscas las actas y no se encuentran. Dice que tenían que revisar el programa sectorial donde debería estar este plan de prevención de la pandemia y no está. Ni hay sectorial, ni ha sido juzgado que no ha estado. Iba a ser el gran compendio para la salud y tampoco hay compendio de medicamentos. Se quitaron los 4 básicos para ese compendio, que así, ya han dicho 10 veces que ya está, pero no, nadie lo conoce. Fíjense nada más, el 11 de marzo ya era pandemia y acá apenas se estaban juntando para ver si realmente era un problema. ¿A qué acuerdos llegaron ellos? Reconocieron la epidemia de la enfermedad por el virus SARS en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. Bueno, ya había sido declarada a nivel mundial apenas 8 días antes. Y todavía que sesionaron, se publicó muchos días después en el Diario Oficial de la Federación. Ellos dicen además, porque además no salió a decirlo el presidente del Consejo, ni siquiera el secretario, el doctor Santos Preciado, sino salió Hugo López-Gatell a decir, oiga, nos juntamos y el Consejo sancionó que lo que estamos haciendo como Ejecutivo está muy bien. O sea, dicen, a ver, platíqueme de qué se trata. No, pues sancionó que lo que hemos hecho, que son diseñadas y coordinadas y supervisadas e implementadas por dependencias, todo está bien. Tú dices, oiga, a ver, deme los documentos de ese gran plan. Pues no existen, no existen. Y ponen en los propios argumentos que la que se juntaba era una Comisión Nacional de Seguridad en Salud, que no es el Consejo de Seguridad General. El tercero, el Consejo dice que la Secretaría establecerá las medidas necesarias. Pues eso lo decía la propia Constitución, ni siquiera era necesario ponerlo, porque además con esto le están firmando un cheque en blanco que se ha usado durante 3 ocasiones de esa fecha para acá. 98 días después, casi de que están caminando las cosas. Y se constituye en sesión permanente. Bueno, pues después de que se constituyó en sesión permanente, nunca se volvió a juntar. Hasta ahora, cuando se juntó por la tarde, pero desde la mañana ya circulaba el acuerdo. Y por primera ocasión, el acuerdo nuevo, el que se publicó el día 30 ayer, salió el mismo día en el Diario Oficial. Con esto es que la impresión es que este consejo, que hubiera valido mucho la pena participando instituciones como participa la UNAM, ¿cuál puede ser la explicación para que la UNAM haya decidido irse a sus casas primero y hacer distanciamiento social? Porque tiene investigadores muy competentes, pero si no eran escuchados por la autoridad federal para dar los argumentos, y ellos pueden decir, bueno, yo creo que todo se debe manejar con la razón y la razón soy yo, o nadie por encima de la ley y la ley soy yo, pues es complicado en un tema de ciencia hacerlo de esta manera. Otro hecho, el último acuerdo que les acabamos de comentar de ayer, otro acuerdo en el cual se declara emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Pero por el Reglamento Sanitario Internacional la pandemia ya ha sido declarada y todavía en esta segunda, después de haberles dicho, insistido por todas las vías que se imaginan, los coordinadores parlamentarios, las declaraciones de los secretarios de salud, la gente que maneja la ciencia, el propio director de la OMS, oiga, más pruebas, pruebas y pruebas, preparen esto, preparen lo otro, pues declaran esto como emergencia y luego otro cheque en blanco. La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior. Pues, ¿cuáles son todas esas acciones? Oiga, ¿en dónde está el plan para saber cuál acción sigue, dado que los objetivos que habíamos planteado no se cumplieron? No, pues sacar el dedo al aire, decir, no, yo creo que cuando 100 camas se ocupen para pasar a 150, entonces pasamos a la fase 3. Era notorio que ya estábamos en una fase diferente y que el gobierno federal iba tarde. Los consejos que dice para los que dijeron antes, ¿no? Dice, dado que la situación que guarda la epidemia de la enfermedad por el virus en el país, se han dictado diversas medidas por el gobierno federal, incluidas las contenidas en el acuerdo por el que este consejo reconoció a dicha enfermedad como grave, ya lo habían dicho, que la Secretaría de Salud en las últimas horas
ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, pues no, que era por el número, no era por el número de casos, sino era por el número de casos comunitarios, en aquellos que no podían seguir los contactos. Por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID. Fíjense, una declaración del Consejo de Seguridad General para decir, oigan, como esto está en serio, ahora sí váyanse a sus casas. Eso ya lo sabíamos desde enero, que era el mecanismo para hacerlo. Mi conclusión, obviamente le está dando el planteamiento de cuál es el acuerdo y que entra en vigor el mismo día 30. Pero ese día 30, que es para váyanse a sus casas, no fue acompañado de las decisiones. Dice la Constitución que el Consejo, lo que él diga, las demás autoridades administrativas lo tendrán que hacer. Hoy, no, bueno, hacemos un exhorto para que se vayan. Bueno, ¿van a su casa o no? No, bueno, es que hay un punto, hay un número de acuerdos que el Consejo dice que mayores de 60 años trabajen o no en cosas esenciales, pueden venir a trabajar. Oiga, ¿por qué no está publicado en el periódico oficial? Pues publícalo para que se haga ley. Así, si yo soy médico de la actividad primaria, yo soy médico del IMSS, pero tengo 63 años, ya no voy a ir a trabajar y el seguro me tiene que pagar mi salario. Bueno, eso todavía no queda claro para nadie. Están dejando en seria indefensión en el tema de los adultos mayores, que por cierto, pues 8 de cada 10 de los fallecidos en el mundo son adultos mayores. Como ustedes han escuchado, yo creo que si ustedes me dicen que si yo firmo lo que ha hecho la Secretaría de Salud, si lo va haciendo bien, yo pienso que lo que ha hecho es lo correcto, pero lo ha hecho demasiado tarde. Y en el caso de esta pandemia, lo que ha quedado claro es que ya estamos en una fase más avanzada, quizás en fase 3, y que todavía dudan en reconocerlo, y que nos va a pegar muy fuerte. Le está pegando muy duro a la economía, que va a ser algo muy grave, y que no se ve un mecanismo realmente vinculante de toda la sociedad y de los mejores actores, las mejores cabezas pensando para resolverlo como país. Y las decisiones, me parece, se han estado tomando sobre las rodillas. Hay mucha evidencia, que no quiero abundar en ella, de lo que dicen un día y se desdicen en el otro. Este acuerdo que pasó ayer y que se puso, dijo que sería hasta el 30 de abril. Y ayer en las gráficas que presentan, como era muy obvio, los principales picos van a ser en mayo. Entonces, espérense más decretazos que vaya haciendo la marea. Hasta aquí es mi participación. Agradezco mucho los comentarios. Muchas gracias, Héctor. Como lo comentamos al principio de la conferencia, vamos a dar paso a una sección de preguntas. Las preguntas se van a hacer a través del chat y las que sean seleccionadas podrán ser remitidas por la persona que lo formuló directamente. Porque ya tenemos aquí alguna. Francisco Omar. Ahorita, un segundo. Listo, Francisco. Si por favor nos puedes formular tu pregunta. Listo. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Me escuchó? Ok, mi pregunta va relacionada con una serie de notas que estoy viendo completamente en la página de Animal Político sobre una petición del gobierno de la Ciudad de México a las funerarias para que todas las personas que tengan por defunción de neumonía sean tratadas como COVID, muertes con COVID, por COVID-19. Mi pregunta es, ¿podemos estar tranquilos de que estas muertes sí fueron por neumonía y no por COVID-19, ya que los síntomas son muy parecidos? Y se están haciendo las pruebas necesarias a la ciudadanía para esta pandemia mundial, porque esta nota causa una incertidumbre tremenda. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Francisco. 3 temas. Mira, la clasificación de las muertes es con base en una clasificación internacional. No, si el gobierno de la Ciudad de México está pidiendo eso, se lo está pidiendo de manera impropia, y si las autoridades lo están pidiendo, también es impropio. Es decir,
La neumonía atípica se da en México y la pregunta sería, si todos los casos con neumonía atípica debieras hacer la prueba de COVID para... ¿no? Entonces, el planteamiento es que ya ahorita la instrucción es que todas las neumonías atípicas se les haga la prueba. Si tú me dices que si los que ya se murieron de enero ahorita con neumonía atípica se le hizo una prueba de COVID, a algunos se les hizo por influenza y fue influenza, ¿no? Entonces ahora, lo más importante, Francisco, eso para Francisco, ¿en dónde vive Francisco? ¿Qué es lo útil para él? Aquí mi lógica es que tú vas a estar pendiente de lo que está pasando en tu estado, a menos que te dediques a dar clase o a la investigación, porque esa respuesta fue fácil. Entonces, tú quédate en tu casa. Si en tu casa vive alguien con diabetes, con hipertensión, de más de 60 años, tú eres muy joven. Si a ti te da, te puede hacer lo que el viento a Juárez. Por más que diga, la probabilidad es casi 0.0013 que te pase algo. Pero si tú llegas a tu casa y sirve lo que diga animal político. El que está muerto no le importa cuál fue la causa que le pusieron en el expediente. Las pruebas que se hicieron, y es un error federal a mi juicio, dicho por Hugo en 2 ocasiones diferentes, dice, ¿para qué hacemos la prueba? Si el que sea positivo no cambia el manejo. Bueno, la prueba se hace para saber si está enfermo de eso. Y una cosa es que se utilice para vigilancia sanitaria, porque cuando había un caso positivo, tú tienes que estudiar a todos sus contactos y el trabajo era inmenso. Por eso es que tuvieron el monopolio de que nada más los servicios estatales lo hicieron. Tuvo que haber presión social para que se abrieran más laboratorios. Los criterios para tomar las pruebas cambiaron a partir del 23 de marzo. Todas las neumonías atípicas ya pueden hacerse como prueba de COVID si es necesario, pero ha sido parte de la opacidad que no da confianza. Entonces tú quédate tranquilo de que si es neumonía, lo importante es que no se nos muera. Y por ejemplo, tú eres soltero, me imagino, tienes cara de soltero. ¿Sí? No, si tienes cara de soltero, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta sería, por ejemplo, los adultos mayores se vacunaron contra el neumococo. Por ejemplo, Ernesto Saro se vacunó contra la neumonía, el neumococo que se pone cada 5 años. Ernesto Saro, mueve la cabeza si te vacunaste contra el neumococo. No se vacunó contra el neumococo. Entonces, le puede dar neumonía. Y luego, si empezamos con el sospechosismo, no nos la vamos a acabar. Démosle crédito al ordinario que todo adulto mayor debe vacunarse cada 5 años contra el neumococo, cada año contra la influenza, cuando aparecen las banderitas. ¿En qué mes aparecen las banderitas, Francisco? No sé, ¿en En qué mes? septiembre. No marches, ¿cómo no sabes? Perdón, doctor. Dale. No sé si contesté tu pregunta. Sí, me tranquiliza un poco más. Sí, sigo con la incertidumbre de si están haciendo las pruebas necesarias para determinar si es COVID o neumonía a la gente, pero yo espero que sí estén haciendo las pruebas. Ignoro si esta sea una prueba difícil o costosa. No, lo que pasa es que aunque sea positiva, ya hay más laboratorios, cada vez va a haber más pruebas. Ya la prueba de influenza es muy ordinaria, pero el que se haga o no la prueba, vamos a suponer, te la hacen positivo, eres COVID positivo. La pregunta, ¿va a cambiar el tratamiento? No. La neumonía, si es por COVID o por no COVID, no cambia el tratamiento. Si es grave, no cambia el tratamiento. Va a ocupar quizás corticoides, va a ocupar antibióticos, va a ocupar un respirador, va a ocupar relajantes musculares. O sea, el tratamiento no cambia. Pero si queremos tener precisión, es importante saber, más que el que ya la tiene puntualmente, es todos aquellos que tuvieron contacto con él y que a lo mejor no sabemos. Y ahí ha sido claramente insuficiente el gobierno, porque hay muchos, como lo que pasó en el sur de México, donde un caso positivo anduvo por muchísimos lados y contaminó muchísimos, ¿no? Entonces, lo más importante es que detectemos a aquellos que son portadores, en ese momento asintomáticos o que están en el primer periodo, para que se aíslen. Hay que aislarlos en cuartos de hotel o en algunas de las casas. Pero si no, no tiene más aplicación. Gracias. Tenemos otra pregunta, doctor, de Marco Antonio Martínez. Sí. Buenas tardes, doctor. Marco, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted?
Muy bien, contento de verte, Marco. Un abrazote. Igualmente. Muchísimas gracias por toda la información que nos está compartiendo. Ojalá que le sea útil. Mire, doctor, aquí tengo una pregunta. Bueno, nosotros tenemos muy claro que solo los cubrebocas N95 y hasta cierta medida los de tipo quirúrgico evitan que entre a nuestro organismo el virus, pero que sobre todo esos insumos son importantísimos que lleguen prioritariamente pues a los profesionales de la salud, a la gente que está en las ambulancias y a los policías, ¿no? Los que están ahí en el frente. Pero fíjese que he escuchado que se ha comenzado a hablar en los últimos días de que en los países en los que la población utilizó de manera generalizada algún cubreboca, lograron aplanar de mejor manera la curva de contagio, evitando que se disperse más el aerosol de cada persona al hablar o estornudar. Es lo que se está diciendo. Incluso ahí el doctor Fauci de Estados Unidos estaba diciendo que están considerando ahí recomendar la medida. ¿Usted recomendaría esa medida? Y de ser así, pues cualquier material que cubra nariz y boca ayudaría a que se disperse menos el aerosol, digamos, de aquí para allá. Sí, mira, no hay evidencias. Yo te voy a hablar con las evidencias porque de eso he escuchado 100,000 temas. ¿Para qué sirve cubrebocas? Primeramente para que no toques la cara. O sea, que la gente que trae cubrebocas casi no se toca la cara, o sea, se contamina menos. Es un efecto positivo. ¿Quién debe usar un N95? Digo, cuando alguien... ¿Cuántas veces tú debes tener como unos 35 años, ¿no? ¿Sí? Bueno, tienes 35 años. ¿Cuántas veces te han tosido a menos de 1 metro en tu cara? En toda tu vida. Pocas. Bueno, pues la posibilidad que tú tengas que tener una marca N95 no sirve de mucho. Porque que te tosa no significa que te vaya a entrar la mucosa, ¿no? Lo usan los profesionales porque, por ejemplo, un oftalmólogo, pues te baja el ojo, está hablando casi pegado para hacer la refracción. O sea, el riesgo del profesional de la salud es diferente. El que está intubando al paciente, el que lo va a intubar, el que le está dando primeros auxilios, el que está pegado a él, sí lleva un riesgo. Y ahí la N95 sí filtra por si hubiera. No sé, tú has estado en terapia intensiva cuando se desintuba un paciente, tosen y a veces lo llenan a uno. Entonces, para un profesional sí se ocupa el N95, para los demás no se necesita. Un cubrebocas ordinario, ¿para qué está en primer contacto? Usar guantes. Yo soy cirujano, la parte más estricta es cuando tú vas a operar a un enfermo, porque con tus manos abres, y pues hay que usar guantes, hay que saber lavarse, se lava uno diferente, y hay que tener equipos suficientes y son desechables, porque he visto manifestaciones de algunos profesionales de la salud en una clínica de medicina familiar, ocupamos cubrebocas y guantes. Pues la verdad es que ahí no se necesita. Y si hubiera pocos, como hay pocos ahorita, hay una crisis fenomenal de medicamentos en México. Fenomenal. O sea, el segundo semestre de este año vamos a batallar mucho. Bueno, hay que priorizar los pocos que hay donde van a estar los pacientes más graves y que los profesionales de salud que los atiendan a ellos, enfermeras intensivistas, neumólogos, infectólogos, que están pegaditos, sí tengan toda su protección, porque si no nos vamos a quedar sin quien nos defienda, ¿no? Y no he visto ninguno en el cual sea achacable al cubrebocas el aplanamiento. Se llama causa-efecto. En investigación se llama método de paralaje. Te voy a poner un ejemplo. Tú tomas coca con vodka y te emborrachas. Tomas coca con tequila y te emborrachas. Coca con mezcal y te emborrachas. Coca con vodka y te emborrachas. Y coca con whisky y te emborrachas. Conclusión, la boca emborracha. No ese es el esquema en la medicina. Yo no uso cubrebocas. Gracias, Héctor. Sí. Bueno, tenemos una pregunta más de Patricia Terrazas. ¿Listo, Patricia? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Como siempre, un placer saludarte, mi querido doctor. Oye, bueno, estabas hablando de presupuesto y lo referente a presupuesto. A ver, yo estuve tratando de armar las cifras. Evidentemente traemos un déficit desde la asignación del presupuesto para salud. Pero en este momento y con la pandemia, que a ti te dijeran, ¿cuánto es el mínimo que necesitamos? ¿De cuánto estaríamos hablando? Mira, son dos enfoques. Sí. Me digas ahorita, para servicios de la salud, y como lo hicimos hace un mes, Pati, yo calculo que con 15,000 millones de pesos hubiéramos librado para equipar ya y ya estar equipados. Porque lo que ocurrió fue que desde el 2013 se armó un fondo de reserva estratégica. Sí. Se ocupa para pandemias
cuando hay una pandemia y como lo hay, pues aunque tengas el dinero, ahorita puedes tener 50,000 millones y a lo mejor no consigues muchas cosas para ti, porque los APIs de la farmacia, los productos activos, vienen de China y vienen de la India. Y por ejemplo, la India dijo, ahorita ya no sale más hasta que no veamos cómo nos va a ir a nosotros como país. Entonces, estos fondos de reserva estratégica que fueron depauperados los últimos 2 años de Peña Nieto, y estos 2 años que llegando esta administración tampoco lo vieron y que no lo reconocieron. De hecho, un martes les ofrecimos 15,000 millones, tú recuerdas, Pati. Y luego salió el subsecretario que no se necesitaba, que con lo ordinario tenía. Él dice lo que quiere el presidente, es decir. Bueno, eso fue el martes. Para el jueves en la mañana salieron con su nota de prensa, pues que revisaron las existencias de respiradores, medicamentos, equipos de protección, y que no iba a alcanzar ni siquiera para atender al 5% de los pacientes graves. Y que siempre se ocupaban dinero. Pero han tardado casi un mes en sacar un listado de lo que ocupan. Todavía no han comprado nada. Pues con ese dinero, ¿dónde van a ir a comprar para que alcance, Pati? Tú si te me dices cuánto, yo calculo que mínimo unos 40,000 millones, si es que podamos conseguir, a como lo quiera vender, lo que haya. El hecho de que hayan declarado la pandemia el día 19 y ahora ratificado el día 30 de marzo, podría ayudar si algunos de los países que hoy tenemos quieren ayudar, pero hay que ver si México quiere aceptar. Por ejemplo, me parece un despropósito que ya viendo pruebas rápidas probadas en la FDA, no la estemos haciendo acá y estamos dejando la gran área de oportunidades de tener más casos para ir preparando. Mira, el martes pasado, Pati, apareció en la página del Instituto de Métrica de la Salud, Estados Unidos graves por estado, cuántas camas, cuánto se ocupaba, y entonces tú puedes mover en trenes, en camiones, los respiradores de un estado a otro, donde tú sabes que va a ocurrir más. Aquí, si tú me dices ahorita, ¿cuál va a ser la regla con la que el INSABI, que es el único que tenía dinero? Fíjate, dijeron, a ver, que el INSABI compre. Y de los 40,000 millones, que son los mismos 40,000 que quitamos del Seguro Popular, entonces el INSABI ahora ni va a hacer plazas, ni va a basificar, o si va a basificar, le va a quedar menos dinero, y de ese dinero va a comprar algunas cosas. Pero a lo mejor lo va a comprar solamente para los estados que firmaron con el INSABI y no lo van a distribuir de manera genérica en todo México, porque no hay ningún listado oficial formal de ellos. Pero 40,000 millones apenas para abrir apetito, Pati. Ahora, lo más grave, Pati, va a ser la economía. Y lo hay. Sí, gracias, Pati. ¡Ay, se cortó! Te comentaba, entonces, hagamos votos porque ya esta inoperancia que tienen para comprar les permite hacer algo. Digo, hay gente con más experiencia que yo en el tema farmacéutico y Ernesto Saro, que a eso se dedicaba mucho tiempo y aparte fue un estupendo senador, junto con Tere Ortuño, que me tocó convivir con ellos, pero lo que es cierto es que son lentos, pero malos, y en 1 año y medio no han aprendido. No, y otra cosa importante, en la conferencia de ayer, pues también hubo un problema fuertísimo porque delante de todo el mundo regaña el presidente al secretario de Hacienda porque no ha comprado los respiradores. Y la verdad es que yo no nomás lo hubiera regañado. No, pero no es culpa del secretario de Hacienda. Pues pues no toman decisiones, están en un puesto de decisiones. Es responsabilidad del secretario de Salud, porque si estos respiradores, habiendo llegado el gobierno, el propio director, que era López-Gatell, lo primero que tú haces cuando llegas es cuidar la seguridad nacional en salud. Y le he dicho a su director de epidemiología, oiga maestro, a ver, repáseme cómo estamos en reservas estratégicas. Se hubieran dado cuenta que no tenían respiradores. Pati, tú con el dinero, ¿dónde los vas a comprar? ¿Quién te los va a vender? Ahorita Estados Unidos está calculando una cantidad de miles de muertos, Estados Unidos. ¿Tú crees que van si hacen respiradores, te los mandan ahorita? Habría que ver. Pero lo que es un hecho es que es una catástrofe su nivel de planeación. Bueno, no hay plan sectorial de salud, no hay plan nacional de salud, no hay plan nacional de prevención, no hay un plan para esto. Se le han pasado haciendo documentitos aislados de cómo hacer las cosas, pero no hay un plan de preparación para esta influencia. Y todavía Hugo se molesta y dice, no, bueno, yo creo que
qué pena que no tengas confianza. Esto no está, yo soy católico y yo creo en Dios. Los demás que me presenten datos y no los he visto. Gracias, Héctor. Si quieres, podemos pasar a la siguiente pregunta. Nos quedan los últimos minutos. Y Solange María nos pidió tomar la palabra. Entonces, por favor, la pregunta, Solange. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha, doctor? Sí. Perfectamente, amiga. ¿Cómo estás? Qué gusto. Ok. Muy bien, muchas gracias. Pues con el gusto de estar aquí con ustedes. Primero, pues felicitar, por supuesto, la iniciativa de la Fundación Konrad Adenauer. Me parece muy interesante que podamos tener información pues muy clara, muy científica también y sobre todo experta en este tema en el que pues la información ha venido concentrada desde el gobierno federal. Y por supuesto que en este sentido ha sido más difícil para nosotros pues poder tener una visión diferente a lo que se está concentrando pues en los expertos de parte del gobierno federal. Mi pregunta sería en el sentido de que pues nosotros hemos sido muy cuidadosos en el partido, en el Comité Directivo Estatal, hemos tomado previsiones, están suspendidas las actividades, estamos utilizando esta plataforma precisamente para hacer nuestras reuniones de trabajo. Sin embargo, también se nos han acercado organizaciones, sobre todo juveniles, algunas organizaciones de la sociedad civil que, bueno, están inquietas, tienen la intención de colaborar de alguna manera desde el punto de vista social en esta contingencia. ¿Cómo? Pues haciendo recolecciones de víveres para llevar sobre todo a la población de mayor vulnerabilidad, como son los adultos mayores solos. Y en este sentido, pues me gustaría escuchar su opinión profesional de si es conveniente, más allá desde el punto de vista político y pues social, ¿no? De asistencia social, que finalmente es parte del trabajo que nosotros hacemos, pero también su opinión profesional sobre la conveniencia de hacer este tipo de actividades y o los mecanismos en los que se pudieran implementar, porque bueno, finalmente nosotros podemos generar hacia ellos una opinión, son organizaciones independientes, pero pues que de alguna manera se han acercado con nosotros y han ido trabajando de la mano con nosotros. Entonces, saber ahí cuáles serían sus recomendaciones sobre los mecanismos de recolección, en este caso de víveres, si es que es recomendable, y también de la distribución para que en todo caso nosotros podamos también a ellos darles algunos lineamientos apegados a las recomendaciones que están dando la Organización Mundial de la Salud y pues por supuesto gente como usted que pues ya ha tenido el manejo del sector salud en otros estados. Muchas gracias. Tu pregunta es muy interesante. Yo te diría de manera primaria, el COVID es una enfermedad que mata y es un riesgo que alarma. Sí, habría que tener mucho cuidado en las recomendaciones que ustedes dan o lo que quieran hacer por lo siguiente. Debe ser caso a caso, persona a persona. Por ejemplo, si es un joven que no tiene hipertensión, que tiene pocos factores de riesgo, pero si al llegar a su casa su papá tiene diabetes o hipertensión o su esposa está embarazada, por joven que sea, el riesgo no es él, sino el que lleva a su casa. Y si no están muy alfabetizados en lo que te acabo de decir, con mucha conciencia, con verdadera conciencia de que es alguien que no fuma, que llegando se va a lavar las manos, que se va a cambiar la ropa, que tiene para hacerlo, pues sí podría ayudar y tomando las medidas incluso para entregar. Es decir, si va a entregar alimentos, ¿cómo identifica cuál es la población que se va a hacer? Hay gente que me ha comentado de otros comités municipales que quieren preparar comida comunitaria para los que tengan mucha hambre e ir a comer ahí. Bueno, el riesgo que esto significa desde las provisiones hasta quien prepara debe estar muy consciente. O sea, la gente que lo haga debe estar muy consciente porque si te digo, si hay población de riesgo, aunque sea muy joven, yo diría que ese cuate no vaya, que se quede en su casa. Realmente ahorita por 14 días, quien está sana como tú puede quedarse en su casa. Hay gente que lo minimizó. Bueno, fíjate nada más, 32 gobernadores, llevan 3 enfermos. Porque piensa que ser gobernador los hace inmunes, ¿no? Entonces, mi respetuosa sugerencia es, si van a hacer algo, pues es entregar despensas, prepararlas muy bien, con todos los criterios de una bata, preparar el material, lavar, tener mucha higiene,
identificar muy bien el punto en blanco, así como si fuera a dejárselo con un dron, y se lo va a dejar, pero nada de platicar y agradecer y el abrazo, es decir, no puede ser para un momento político. Yo entiendo que mi plática fue técnica, no es política, ahí están, por eso presenté los hechos, no criterios cualitativos. Yo lo que te puedo decir ahorita es que la etapa que está teniendo México ahorita parece un grave riesgo el que no se guarden. Ahora, si hay economía local, si hay negocios locales y se pueden hacer ahí las cosas, pues hay que fortalecerlos, pero sí identificar que no tengan factores de riesgo. O sea, entonces, esa parte, ser solidario es muy importante, porque hoy tú puedes, por ejemplo, quieres ayudar a Juanito, conoces su domicilio, en un servicio de repartidores, de jóvenes que puedan tener moto y que repartan, o de áreas que puedan llevar los servicios, parece muy bueno. O sea, ser empáticos, ponerse en los pies del que puede estar sufriendo y estar al pendiente de fortalecer las MIPYMES locales, las tienditas locales, las áreas locales, ¿no? Gracias, Héctor. Ya estamos llegando al final. Una petición por parte de la Fundación. Podemos responder, yo creo que a dos preguntas más, pero si se hacen de manera concreta y se responden de manera concreta. Tenemos una pregunta de Guadalupe de Los Ángeles. Adelante, Guadalupe. Sí. Hola, buenas tardes, doctor. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Un gusto saludarlo. ¿Me oigo? Sí, perfectamente. No. Sí, ok. Mi pregunta es referente, se ha escuchado mucho acerca de lo del COVID y de las personas que lo han adquirido. La persona que lo adquiere, sale de la enfermedad, ¿se puede volver a contagiar o ya no por los famosos anticuerpos que va creando? No se vuelve a contagiar hasta ahorita. El virus, no conocemos un caso que haya mutado, hay un reporte ahí que no se ha comprobado, pero hasta ahorita sale con defensas. Por eso decimos que quien se recupera puede ayudar luego a cuidar a otros, porque ya no se vuelve a contagiar. Gracias, doctor. Y una última pregunta de Jorge Alejandro Ambrosio. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Dos preguntas rápidas. La primera, ¿qué escenario usted prevé en los siguientes meses donde el sector salud se augura que se va a ver rebasado absolutamente? ¿Algo que nos pueda suceder como en Italia o como en España? Y la otra pregunta es, ¿qué papel está jugando Acción Nacional? Creo que no hemos sabido hacer eco en la ciudadanía con este tema, a pesar de que sí se han propuesto, yo creo que algunas soluciones inmediatas y que favorecen a la economía familiar. No hemos sabido llegar a la gente y sobre todo hacer equipo con el gobierno federal para que también pues asuman estas propuestas que están haciendo desde Acción Nacional. ¿Qué papel también juegan nuestros legisladores en los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y de Senadores para que pues esto pueda suceder? Serían mis preguntas. Sí, pues hiciste tres. La primera te comentaría rápido. El escenario no se ve bien. El único factor que no alcanzamos a manejar es, y ahí sí tenemos la manera de saberlo, porque hubo estados que de manera anticipada rebasaron a las opiniones federales por la derecha y se fueron a su casa. Estaremos viendo si el haberse resguardado antes hace que el impacto sea menor y ahí no sea tan sacrificable el tema. En aquellos que lo hicieron de manera tardía o que todavía no hacen caso, sí puede ocurrir como en Italia, pero dos factores. Uno es que el promedio de la edad, hasta ahorita los que se han afectado en México es de 47 años, en Italia era casi de 70, o sea, eran poblaciones muy diferentes, por eso hay que cuidar más el tema de los adultos mayores. En el segundo tema, todo el mundo hemos estado hablando, si tú has estado al pendiente de lo que ha hecho el PAN en la Cámara, con el presupuesto en salud, si ha habido un tema que se ha defendido en la Cámara, ha sido dos por parte del PAN, la economía centrada en las personas y el tema de salud. Ganamos todos los debates, perdemos todas las votaciones porque ni siquiera se razona. Este mecanismo centralizador y totalitario de Morena no permite, pero en cada cosa, el 80% de lo que hemos votado con Morena se ha votado a favor de las propuestas del presidente, el 20% no estamos de acuerdo en cómo, y en este caso la economía también, la propia postura del presidente en el tema económico, pues es una desgracia porque no le puso más dinero a salud, lo que anunció nomás es mandar por anticipado, así como para los viejitos las becas, a los estados
el ramo 33 y el ramo 12 por adelantado para que se rasquen con sus uñas, pero no ha habido más dinero federal y tampoco está dando más dinero para que puedan fortalecerse las pequeñas y las medianas industrias. Es una pena, pues hay que seguir luchando y ojalá la población se dé cuenta de la incapacidad de este gobierno. Muy bien. Tenemos muchas más preguntas, doctor. Sin embargo, por respeto también al tiempo de los participantes, vamos a dejarlo por aquí y le pediría si nos puede proporcionar algún correo electrónico de contacto para que estos participantes se puedan comunicar con usted y puedan resolver esas dudas directamente, ya sea a través de las redes sociales o su correo electrónico. Con todo gusto es hectorjaime@gmail.com, Héctor sin H, hectorjaime@gmail.com, y en la presentación que ponemos a disposición en PDF, Eduardo, de favor, pues ahí viene el Twitter, viene el Facebook y viene el correo electrónico. Claro que sí. Antes de terminar, me pide la palabra el ingeniero Hans Blumayer, representante de la Fundación en México. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Eduardo. Simplemente, y en primer lugar, agradecerle nuevamente a Héctor Jaime por esta charla, por esta discusión, por esta cantidad infinita de información, de datos duros que muchas veces extrañamos en México de otros lugares. Así que muchas gracias por compartir ese conocimiento. Seguramente vienen semanas, meses difíciles aquí en México, pero no solo en México, lamentablemente en todas partes del mundo. Y creo que tenemos que estar todos atentos, despiertos y discutir sobre hechos, discutir con facts, con elementos de juicio reales, y por eso vamos a estar nosotros también atentos y procurados de proporcionar estas oportunidades de intercambiar información primero, pero también abrir estos espacios de diálogo, de debate entre las personas que se interesan. Estaba viendo la estadística, parece que no nos fue tan mal entre las personas que se conectaron al comienzo y los que se quedaron hasta el final. Como no hubo coffee break, no había forma de escaparse. Entonces, mucha gente se quedó. Pido disculpas que no seamos lo atento que normalmente somos de justamente proveer un poquito de alimento básico también. Fue elemento solo intelectual, pero eso es lo que nos manda las circunstancias actuales. Nos comprometemos, como dije al comienzo, de continuar con esta oferta. Agradezco el interés de todos los que se han conectado y vamos a seguir informando a través de nuestras redes sobre futuras actividades. Como dijo Eduardo al comienzo, esta presentación, la filmación completa va a estar disponible, el PowerPoint va a estar disponible, la cifra, los datos, por lo cual algunos de ustedes preguntaron en su chat. Los vamos a proporcionar también, así que esa información va a estar disponible para todos. Muchas gracias nuevamente, Héctor. Ha sido un gusto comunicarnos por esta vía y seguramente vamos a seguir en contacto sobre estos y otros temas más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Igual, doctor Héctor. Y bueno, pues para terminar esta conferencia virtual, agradecerles igual nuevamente su participación. Les pedimos que estén al tanto de nuestras redes sociales porque vamos a estar publicando nuevas conferencias o webinars. Y bueno, que estén bien. Desde la Fundación Adenauer les deseamos que todos ustedes queridos y ustedes estén bien de salud, no se arriesguen, en la medida de sus posibilidades, por favor, queden en casa y transmitan estos mensajes que el doctor ha compartido con nosotros el día de hoy a las personas que están a su alrededor. Que tengan muy buena tarde y hasta luego.